Mi mamá y su amiga pasaron el día en la playa en Florida. La amiga que condujo tuvo que ir a trabajar, pero ellas decidieron quedarse y dijeron que caminarían a casa. En lugar de eso, regresaron caminando bajo un calor ardiendo. En el noveno alto, una camioneta blanca pasó junto a ellas. Luego disminuyó la velocidad e hizo un giro en U para detenerse y hablar con ellas. Debo comenzar con el hecho de que mi mamá y su amiga eran absolutamente hermosas y llevaban bikinis y pantalones cortos. El conductor de la camioneta era un joven muy guapo, probablemente de unos 20 años, que se ofreció a llevarlas. Mi mamá, que siempre había estado cansada de los hombres extraños, incluso en ese entonces, dijo que no. Sin embargo, su amiga comenzó a quejarse y luego dijo: «Ven, hace calor y nos queda otra milla por recorrer. Solo tomará unos minutos». Mi mamá todavía no quería aceptar, pero su amiga se subió a la camioneta, y como no quería dejarla sola, mi mamá se subió a regañadientes. Se sentó en el asiento delantero, con su amiga entre ella y el hombre. Su amiga, que era muy conversadora, hablaba con el chico sin prestar atención a nada a su alrededor. Mi mamá tuvo un mal presentimiento y se dio cuenta de que el hombre aún no había girado la camioneta. Estaba dando vueltas y se dirigía hacia las dunas, donde no había nada más que playas desiertas por millas. Ella miró y se dio cuenta de que él se había sacado toda la ropa de la parte inferior y se estaba masturbando. Mi mamá instantáneamente se enojó, agarró la manija de la puerta y la abrió. Entonces dijo: «Tienes que detener este camión ahora mismo y dejarnos salir, bastardo enfermo». Cuando ella saltó del camión, el hombre trató de agarrarla y solo logró sujetar la parte superior de su bikini, pero ella logró zafarse. Ella dijo que vio a su amiga caer al suelo, y fue como en cámara lenta. El hombre luego comenzó a acelerar. Mi mamá estaba mirando lo rápido que se movía el suelo y él dijo: «Puedes quedarte aquí conmigo o puedes saltar, vas a morir de cualquier manera». Eso fue suficiente para mi mamá. Ella saltó y cruzó la calle. Todo su lado izquierdo tenía sarpullido de pies a cabeza. Se tumbó en el suelo, aturdida y preguntándose si iba a morir. Su amiga, ahora en topless, corrió hacia ella gritando: «Levántate, él viene, él regresa». Mi mamá se dio la vuelta y miró justo a tiempo para ver al hombre dando una vuelta y regresando a toda velocidad para terminar lo que había comenzado. Su amiga la ayudó a retroceder y corrieron hacia la playa. Saltaron justo donde estaba la estación de salvavidas, donde fueron recibidas por los salvavidas, muchos de ellos amigos que administraban primeros auxilios. Mi mamá pasó meses de curación y tuvo un esguince en el tobillo, mientras que su amiga salió ilesa. Desafortunadamente, el hombre nunca fue atrapado. Desde el otoño de 1973 hasta la primavera de 1977, asistí a la escuela del Museo de Bellas Artes aquí en Boston, Massachusetts, donde tomaba clases de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días me quedaba después de la escuela hasta las 10 o las 11 de la noche para hacer trabajo extra. Una noche, alrededor de las 6:30, entré a una pequeña habitación en el piso superior para realizar mi sesión de meditación trascendental. Estaba sentado allí con los ojos cerrados, meditando, cuando un chico que nunca había visto antes se acercó sigilosamente detrás de mí, me tapó la boca con la mano y dijo en un tono desagradable y amenazante: «No digas una palabra, ¿entiendes?». Instintivamente grité a todo pulmón: «¿Qué diablos estás haciendo?». El tipo luego huyó de inmediato. Vaya, estuvo cerca. Además, todavía había luz cuando sucedió. Habría sido una noche muy fría a finales de los años 70, cuando la camioneta de mi padre se averió, aproximadamente a 1 hora de casa. Comenzó a caminar y sacó el pulgar para hacer autostop. Pronto lo recogió un hombre de mediana edad en un sedán marrón. Mi padre subió al auto y dijo: «Gracias, amigo. Aprecio el ascensor». El conductor no respondió.
Estoy tratando de llegar más al norte. ¿Hacia dónde te diriges?, agregó mi padre. El conductor, nuevamente, no respondió y comenzó a conducir sin siquiera mirarlo. Luego cerró las puertas y puso su mano en la parte superior del muslo de mi papá, apretando. Mi padre, que tenía entre 24 y 25 años y trabajaba en la construcción, específicamente en paneles de yeso, no era un hombre alto, pero tenía pecho de barril y era fornido. Se giró para mirarlo y dijo: «No me gusta eso, solo necesito que alguien me lleve». El conductor no movió la mano, y tras 10 segundos de silencio, mi padre exigió: «Oye, hombre, déjame salir del auto ahora». El conductor seguía sin responder, ni siquiera lo miraba. Entonces, mi papá agarró la mano del conductor y se la quitó del muslo. «Oye, hombre, déjame salir del auto, te patearé el trasero. Déjame salir ahora», advirtió. Estaba listo para atacar en cualquier momento. Sin decir una palabra nuevamente, y sin siquiera mirarlo, el conductor se detuvo, abrió las puertas y mi papá saltó del vehículo. Finalmente mi papá llegó a casa y les contó a todos lo que había pasado, pero su familia no le creyó. Unos años después, estaba saliendo con mi mamá, y mientras veían las noticias que cubrían el arresto del asesino en serie John Wayne Gacy, mi mamá dijo que su papá había sido empalado. Mi papá saltó de su silla, temblando violentamente, y luego comenzó a gritar y señalar la televisión. «Ese es él. Ese es el tipo que me recogió». Mi mamá dijo que creyó inmediatamente a mi papá. Él no era un gran mentiroso ni bromista. Era directo, bastante tranquilo, y no necesitaba atención especial. Estaba tan intrigado por el incidente que a finales de los 90 había leído algunos libros sobre Gacy, incluido uno escrito basado en sus entrevistas. Gacy recogió a innumerables autoestopistas durante varios años en los 70. A veces, los llevaba a donde quisieran ir sin incidentes. Los detalles de la línea de tiempo, la geografía y el mes eran todos consistentes. Mi teoría es que Gacy recogió a mi padre pensando que era más joven que él, y luego hizo la prueba. Observé la reacción de mi papá. Él era un poco mayor que la edad objetivo de Gacy, que era de 18 a 20 años. Cuando mi papá se defendió agresivamente, Gacy pensó que no valía la pena, y posiblemente también se dio cuenta de que mi papá no era tan joven como parecía. Hace unos años, mi esposo y yo estábamos en un evento, y comenzamos a charlar con la pareja sentada en nuestra mesa. Por alguna razón que no recuerdo, conté la historia. La mitad femenina de la pareja se puso blanca y me miró con la boca boquiabierta. Dijo que su tío tuvo un encuentro casi idéntico. Estoy muy triste por aquellos que no pudieron escapar. Mi madre en algún momento estuvo en el ejército y salió con un tipo con el que rompió por cualquier motivo. Esto no le sentó bien, ya que mi madre estaba lejos y mis abuelos me estaban cuidando. De alguna manera, el novio me sacó de la escuela. Esto fue a finales de los años 70 y 80, así que no sé qué tan estrictas eran las reglas en LAX para llevar a un niño. Para resumir, él me llevó al aeropuerto y me encontraron allí, pero desafortunadamente no sé si me dejó ir o si fue arrestado. Mi mamá terminó dejando el ejército después de eso, y para ser honesto, nunca volvió a ser la misma. Honestamente creo que si él me hubiera llevado en ese avión, no estaría aquí hoy. La historia tiene lugar a finales de los años 70, cuando supongo que se usaban tarjetas de crédito para abrir puertas cerradas. Mi nene vivía en South Richmond, Virginia, que en ese momento era la capital del asesinato en los Estados Unidos. Trabajaba en el turno de noche como guardia de seguridad en un hotel y vivía en un nuevo complejo de apartamentos en el centro de la ciudad. Acababa de salir de la universidad y no tenía ingresos para vivir en ningún otro lugar. El tercer piso del complejo de apartamentos estaba sin luz y bastante oscuro, incluso al mediodía. No mucho después de llegar a casa del trabajo, una noche escuchó un ruido afuera de su puerta. Pensando que era el viento, lo ignoró y se sentó a cenar, pero al irse a dormir,
El movimiento comenzó de nuevo, junto con un ruido sordo en su puerta. No le prestó mucha atención y siguió comiendo. Fue entonces cuando escuchó una tarjeta de crédito insertada en el espacio entre su puerta y el marco, en un intento de entrar a su apartamento. No lo ignoró, agarró un bate de béisbol que tenía debajo de su sofá, se levantó y le gritó al aspirante a intruso que era guardia de seguridad y que estaba armado. Esperaba escuchar pasos que se dirigían en la dirección opuesta, pero en lugar de eso, escuchó a un hombre decir: «Vas a abrir esta puerta y te voy a matar». Se quedó paralizada, como imagino que lo haría cualquiera, y permaneció en silencio. Los hombres luego se rieron entre dientes. No abrió la puerta, y ya no intentó abrir la cerradura, sino que golpeó y raspó la puerta hasta las 5 de la mañana. Mi nene estaba aterrorizada de salir de su departamento, y también aterrorizada de regresar a él, en caso de que el intruso todavía estuviera allí. Más tarde, acudió al gerente del complejo de apartamentos, quien la remitió a la policía de Richmond. Le dijeron que había habido múltiples informes de incidentes similares, así como asesinatos en el área. Los culpables no fueron capturados en ese momento, pero luego se descubrió que eran los hermanos Briley. Ella solo pensó que había encontrado a un culpable en su apartamento. Se sabía que Linwood había matado a uno de los suyos y a su propio hermano. Esto me pasó a mí en los años 70, cuando tenía 11 años. Mis dos hermanos y yo siempre hemos tenido que buscar la manera de llegar desde la escuela primaria todos los días durante 8 años, ya que no había un autobús para nuestra área. Estábamos bastante lejos, y no había forma de que, en esos tiempos, hubiera un autobús para nuestros días de escuela primaria. Éramos la última casa en el trayecto en una subdivisión muy pequeña, en un callejón sin salida. La calle al lado de nosotros era un enorme campo de maíz con un viejo granero y una casa, y tenía muchos acres de árboles frutales y bosques que servían como atajo. Yo tomaba este sendero en el bosque y lo seguía hasta que me llevaba a casa, después de unos 15 minutos. Ese día en particular, giré a la derecha hacia el bosque y el sendero, como lo había hecho todos los años durante 6 años. Para entonces, era el final del invierno, y todavía tenía mi largo abrigo de invierno azul. Había caminado unos 5 minutos por el sendero y, por alguna razón, miré detrás de mí a una distancia considerable mientras caminaba rápido. Vi a un hombre entrar al bosque y estaba en el mismo sendero en el que yo estaba. Había más gente alrededor, y por alguna razón comencé a caminar aún más rápido, pensando que estaba siendo tonto. Cuando miré hacia atrás, vi que el hombre también comenzó a acelerar su ritmo. Esto me asustó y comencé a caminar muy rápido. Volví a mirar por encima del hombro. Aún no sé por qué, pero ese día sentí miedo, así que comencé a correr y noté que él también corría. Entonces tuve mucho miedo y ya no tuve tiempo de mirar hacia atrás. Corrí lo más rápido que pude hasta que salí a la carretera frente a mi casa. Normalmente caminaba por el sendero un poco más y terminaba en nuestro garaje y puerta trasera, pero ese día corrí hacia donde estaba nuestra pequeña calle en el callejón sin salida, y eso me llevó justo enfrente de nuestra casa. No quería que supiera que vivía allí, así que en ese momento me detuve y estaba recuperando el aliento. Él estaba solo unos 10 a 15 segundos detrás de mí y me alcanzó, pero no se detuvo, ya que mantenía un ritmo mucho más lento. Luego me miró y dijo: «Eres un corredor rápido», y continuó adelante. Me quedé donde estaba hasta que ya no pude verlo y luego giré hacia nuestro camino de entrada. Casi durante meses después de eso, tomé un camino diferente a casa y no volví a caminar por esos mismos senderos durante bastante tiempo. No sé si simplemente estaba siendo paranoico o qué, pero ¿por qué, si no, un joven comenzaría a correr detrás de mí durante unos buenos 10 minutos? También quiero mencionar que parecía tener alrededor de 18 años, así que era muy joven y me asustó muchísimo. Es bueno que yo fuera un corredor muy rápido, o quién sabe qué podría haber pasado en ese sendero del bosque.
Esta es la historia de un encuentro aterrador que mi padre y mi tío tuvieron cuando eran niños, entre 10 y 13 años, a mediados de la década de 1970. Se movían mucho debido al trabajo de su padre y, en este caso, se acababan de mudar a East Malin, un antiguo suburbio con grandes casas en las afueras de Melbourne. Hoy en día, East Moor tiene hermosas calles de robles y es el hogar de la clase media alta y familias jóvenes adineradas, pero en ese momento simplemente estaba deteriorado. 2 niños habían sido enviados a las tiendas a comprar algo de comida para su madre, pan, leche, etc. El Milk Bar estaba a solo unas cuadras de su casa. Los 2 regresaban alrededor de las 5:00 p.m. y era agosto, así que estaba empezando a oscurecer. Mi tío miró a su alrededor y notó que un poco más atrás había una mujer alta empujando un cochecito. Algo en ella le pareció extraño y le llamó la atención. Para llamar la atención de mi tío, se giró de nuevo y notó que la mujer llevaba un bonete y un chal anticuados, y el cochecito era de un estilo antiguo. También llevaba guantes blancos largos. Mi tío pensó que tal vez era una madre soltera pobre que había dependido de las donaciones de San Vini para vestirse y abastecerse, pero no se parecía a las otras madres solteras que había visto antes. De repente, se sorprendió al darse cuenta de que la mujer estaba mucho más cerca que antes, como si hubiera estado corriendo detrás de ellos. Desde esa distancia, se dio cuenta de lo extraño de la mujer. Era inusualmente alta, sí, pero al acercarse más, vio los hombros anchos, las manos y los brazos grandes, y la mandíbula dura de un hombre. En la década de 1970, el travestismo se consideraba impactante y extraño para casi todos. Mi padre y mi tío sintieron miedo al ver que el hombre ahora se dirigía hacia ellos con intensidad, así que comenzaron a acelerar su paso. Los niños cruzaron la calle y aumentaron la velocidad. El hombre también aceleró y comenzó a cruzar la calle con ellos. En ese momento, los chicos simplemente salieron corriendo. Después de llegar a la esquina, dejaron de correr y miraron hacia atrás. El hombre ya se había ido. Se quedaron congelados por unos minutos, mirando hacia atrás, recuperando el aliento y aterrorizados, sin saber qué hacer. Minutos después, continuaron caminando, y al doblar la última esquina de su calle, mi padre gritó que había visto una cabeza con un capó asomándose entre 2 autos un poco delante de ellos, entre ellos y su casa. En ese momento, mi padre y mi tío corrieron hacia la casa más cercana. El hombre comenzó a seguirlos de nuevo. Mi tío se paró con el dedo sobre el timbre de la puerta, mirando al hombre que ahora estaba parado al final del camino de entrada. En ese punto, mi tío, aterrorizado, tocó el timbre, lo que provocó que el hombre saliera corriendo. Inmediatamente, la policía se involucró, pero nunca encontraron a nadie. Afortunadamente, nada más volvió a pasar. Las cuadras en East Malin están divididas por pequeños callejones que corren detrás de las casas hasta sus garajes. Entonces, el hombre había dado la vuelta por el callejón detrás de su casa y estaba esperando para tenderles una emboscada. Estoy muy contento de que hayan logrado salir ilesos. Esto sucedió hace mucho tiempo, allá por 1973. Sé que era verano. Tenía 6 años y vivíamos en Monica Lane, en Madison, Wisconsin. La cosa es que más o menos lo recordaba, pero nunca sumé 2 y 2 hasta hace unos meses, cuando estaba hablando con mi mamá, quien me contó todo con gran detalle. Yo era un niño muy sociable, extrovertido y amigo de todos. Era, en ese entonces, un barrio de clase media, y a 3 casas de la nuestra, del mismo lado de la calle, había un parque enorme. Mi mamá era enfermera y mi papá era vendedor. Mi mamá trabajaba en el segundo turno mientras mi papá trabajaba durante el día. Rara vez tenía una niñera, solo si salían a cenar o al cine, pero salían con frecuencia y siempre había niños mayores en el vecindario para cuidarme. Una niñera que realmente me gustaba vivía a unas pocas cuadras. Su nombre era Vicky. Vicky había sido mi niñera varias veces antes,
y todo transcurría sin incidentes. Jugaba conmigo, me peinaba, me vestía, ya sabes, cosas bastante básicas. Un día, fui con amigos al parque. Recuerdo que en ese momento había un campo de pelota y un lote de arena al lado del campo. Mis amigos querían jugar en las barras, pero yo quería jugar en la arena. Miré hacia el arenero y vi a mi niñera Vicky parada allí. Les dije a mis amigos que iba a ir al arenero y luego salí corriendo. Jugamos en la arena construyendo un castillo, y luego ella me preguntó si quería ir a buscar algo frío para beber, ya que hacía mucho calor. Yo, por supuesto, dije que sí. Ella tomó mi mano y comenzamos a caminar hacia su casa. Comenzó a contarme sobre sus cachorros y a preguntarme si quería jugar con ellos. Por supuesto me emocioné y no podía esperar para llegar a su casa. Fue ahí donde mi memoria se había detenido hasta que mi mamá me contó lo que pasó. Mi mamá estaba casualmente hablando con mi hermana y conmigo sobre algunos de los lugares en los que habíamos vivido y llegamos a Monica Lane. Me preguntó si recordaba el parque y lo grande que parecía, y luego me preguntó si recordaba haber sido secuestrado. Al principio pensé que estaba bromeando, pero la expresión de su cara me dijo lo contrario. Dijo que eran alrededor de las 5 de la tarde cuando uno de mis amigos vino a la puerta para pedirme que volviera afuera. Mi mamá buscó en la casa y se dio cuenta de que no estaba allí. Estaba embarazada de 7 meses de mi hermana. Corrió al parque gritando mi nombre. Después de preguntar a varios niños si me habían visto y no obtener respuesta, fue al campo de béisbol y les preguntó a los niños mayores. Uno de ellos, que ella calculó que tenía unos 14 años, dijo que había visto a una mujer más joven jugando con una chica que encajaba con mi descripción en la arena y se alejó en una dirección general. Mi mamá cruzó corriendo la calle hacia una de las casas y pidió usar su teléfono. Luego llamó a la policía. Cuando la policía llegó, mi papá ya había regresado a casa y algunos vecinos trataban de ayudar. Se formó un grupo de búsqueda que gritaba mi nombre y tocaba puertas. La policía regresó al parque para preguntar a los niños si sabían quién había estado conmigo, y entre los niños y los vecinos dedujeron quién me había llevado. La policía fue a la casa de Vicky, quien vivía con sus padres, pero ellos no estaban en casa. Tocaron la puerta y ella les dijo que no me había visto y que había estado en casa todo el día. La policía pidió entrar y por alguna razón ella accedió. Recorrieron la casa y cuando llegaron al sótano, me encontraron. Eso es lo que mi mamá sabía, y luego todo me volvió a la memoria. Era como si se hubiera abierto una compuerta y comencé a llorar. A los 6 años, simplemente confiaba en todos y ella había estado en nuestra casa. Nunca tuve un mal presentimiento sobre ella y mis padres tampoco. Pero cuando entramos a su casa, recuerdo esa sensación fría que me invadió y me preocupé mucho. Recuerdo empezar a llorar y decir que quería irme a casa una y otra vez. Ella me llevó a su cocina y me dio un vaso de agua en un pañuelo de papel. Escuché perros ladrar y al lado de la cocina había una escalera abierta que bajaba de donde venían los ladridos. Intentó convencerme para que bajara, diciéndome que había todo tipo de juguetes y juegos. Acepté de mala gana, y ella agarró mi mano para bajar las escaleras. Los perros se volvieron más intensos y yo comencé a gritar. En este punto, Vicky se puso realmente extraña. Comenzó a gritarme: «Cállate, si no te callas te arrojaré a la jaula con los perros y te comerán». Me arrastró escaleras abajo mientras yo seguía gritando. Estaba asustado. Recuerdo haber llorado tan fuerte que estaba hiperventilando y gritando tan fuerte que no hacía ningún sonido. Vicky luego accionó un interruptor y comenzó a ser dulce, tratando de calmarme. Me dijo que solo estaba jugando y que quería jugar al escondite conmigo. Debió ser bastante hábil para calmarme, porque lo siguiente que sé es que escuché tocar la puerta de arriba. Las casas eran todas iguales. No eran grandes pero tampoco pequeñas, y se podía escuchar todo en cualquier lugar de la casa. Sigo escuchando los golpes y ella me dijo que eran sus amigos que también venían a jugar al escondite. Me convenció de dejar que me pusiera un trozo de cinta adhesiva en la boca para que no hiciera ningún sonido,
y luego me metió en una gran caja de madera al lado de la perrera. Luego me puso una gran pila de mantas y me dejó allí. Los perros se calmaron cuando yo me calmé, aunque seguían gruñendo levemente. Recuerdo estar acurrucado allí, confundido, todavía asustado y convencido de que los perros iban a salir y comerme. Lloraba de nuevo e hiperventilaba. Recuerdo haberme quitado la cinta de la boca porque no podía respirar, pero recordé que necesitaba estar callado porque tenía miedo de lo que ella haría si gritaba. Me acosté en esa caja maloliente junto a una gran bolsa de comida para perros, sudando. Las lágrimas rodaban por mi cara. Empujé las mantas a un lado, pero solo lo suficiente para poder cubrirme con ellas cuando alguien viniera. Recuerdo haber pensado en mi papá y preguntarme si vendría a buscarme. De repente, escuché lo que sonaba como adultos gritando mi nombre. Todos bajaron las escaleras y los perros se volvieron locos otra vez. Una y otra vez, los hombres gritaban mi nombre, y luego escuché a uno de ellos decir: «Si no callas a esos malditos perros, lo haré». Estaba en una caja de almacenamiento grande con cinta adhesiva colgando de mi boca cuando abrieron la tapa. Recuerdo a un hombre muy amable que me preguntó mi nombre y si estaba bien. No recuerdo haberle respondido con nada más que gritos y lágrimas, agarrando su cuello con tanta fuerza que mi papá prácticamente tuvo que sacarme de él. Recuerdo que mis padres me llevaron al hospital para que me revisaran y eso es lo único que realmente recuerdo. Mi mamá dijo que Vicky fue declarada culpable de intento de secuestro y lo último que supo fue que estaba en prisión, pero no podía recordar cuándo fue la última vez que escuchó algo sobre ella. Nos mudamos del área poco después y no he regresado desde entonces. Sé que mi mamá dijo que sus padres eran raros, pero no los conocían bien. Había conocido a Vicky a través de vecinos que la habían usado como niñera y nunca habían oído hablar de nada malo. Siempre parecía feliz con ella. Vivía en el vecindario general, pero habría estado 2 cuadras más allá y 1 cuadra más abajo. Mi mamá dijo que nunca la recogieron. Ella siempre caminaba. Cuando llegaban a casa, la llevaban a su casa, pero nunca notaron nada fuera de lo común en ella. Mi mamá y mi papá solo conocieron a sus padres cuando vinieron a la puerta para pedir perdón, diciendo que Vicky no había tenido la intención de hacer nada malo y que era una buena niña. Mi mamá dijo que mi papá se enfrentó a su papá. Recuerdo su nombre y más o menos cómo se veía, pero si se acercara a mí ahora, no tendría idea de quién es. Esta no es mi historia, sino la de mi padre. Él solo me la contó brevemente, así que me disculpo por la falta de inmensos detalles. En 1975, mi padre tenía 11 años y vivía con su madre y su padrastro. Para ganar algo de dinero de bolsillo hacía papeleo todos los días. Una mañana muy temprano salió de casa a oscuras, siendo octubre. Como de costumbre, fue a recoger los periódicos y tomó su ruta habitual a través de unos campos de juego, esencialmente un parque público, pero no muy bien cuidado. Esa mañana en particular era especialmente oscura y sombría. Mientras se acercaba al atajo que usualmente tomaba, sintió que había algo raro en el ambiente, tanto que realmente lo asustó el solo hecho de estar allí. Decidió tomarse su tiempo y recorrer el camino más largo solo para evitar el parque, y no pensó en ello por el resto de la mañana. Cuando llegó a la escuela después de su ronda de periódicos, notó que todos estaban asustados y en un estado de inquietud. Al preguntarles a sus amigos qué estaba pasando, le dijeron que una mujer había sido asesinada con un martillo y apuñalada en el cuello esa misma mañana en los mismos campos de juego por los que decidió no pasar, y en el mismo camino. Probablemente sea solo una gran coincidencia, pero fue muy afortunado, porque el momento en que estuvo allí fue el mismo en que ocurrió el crimen. Este resultó ser el primero de 13 asesinatos espantosos cometidos por el notorio Peter Sutcliffe, también conocido como el Destripador de Yorkshire. Esto le sucedió a mi padre en 1975,
en un pequeño pueblo rural, cuando él tenía 7 años y su hermana tenía 9. Estaré escribiendo esto mientras él cuenta lo que pasó. Mi padre era un camionero que tenía que levantarse a las 2 de la mañana todas las mañanas. Eso significaba que teníamos una regla en nuestra casa. No importaba lo que hicieras, no podías despertar a papá cuando se acostaba a las 7 de la tarde. Mi madre trabajaba en una residencia de ancianos hasta las 10 de la noche, así que durante un par de horas estábamos solos, mi hermana y yo, en la casa. Una noche, era nuestra hora de dormir, así que mi hermana y yo nos acostamos en un par de minutos. De repente, escuché algo golpeando el costado de la casa. Luego, comenzó a golpear mi ventana. Fue muy extraño, así que le pedí a mi hermana que viniera a mi habitación. Miramos por la ventana y vimos a un hombre haciendo rebotar uno de mis juguetes contra la ventana y atrapándolo. Se llevó la mano a la boca y me hizo un gesto. Nos callamos y luego nos indicó que saliéramos a jugar con él. Nos quedamos helados de miedo y luego él comenzó a alejarse. Ya no podíamos verlo por la ventana. Corrimos a la cocina y allí estaba él, indicándonos que nos quedáramos. Al abrir la puerta corrediza, sabíamos que no podíamos despertar a nuestro papá, así que corrimos y nos escondimos en la sala de estar. El hombre luego caminó hacia la puerta principal y comenzó a susurrar algo que no podíamos entender, además de hacer ruidos de rasguño. Lo único que pudimos hacer fue llorar y quedarnos paralizados. Vimos luces de autos acercándose a la casa. Era mi madre regresando a casa del trabajo. Observamos cómo el hombre salió corriendo del porche y se escondió detrás de la camioneta de mi padre. Vimos al hombre sonreír y esperar hasta que nuestra madre llegara. Ella salió del auto, abrió el baúl, tomó sus pertenencias y caminó hacia el porche. Me avergüenza decir que estábamos demasiado asustados para abrir la puerta y advertirle. Todo lo que pudimos hacer fue observar cómo el hombre se acercaba sigilosamente detrás de ella. Ella abrió la puerta principal y la cerró detrás de ella. Al ver que se estaba escondiendo, justo cuando estaba a punto de gritarnos por estar despiertos tan tarde, vio nuestros ojos asustados pegados al vidrio de la puerta principal. Se dio la vuelta y vio la cara del hombre presionada contra el vidrio, moviendo el pomo de la puerta. Ella gritó y puso todo su peso contra la puerta, cerrándola rápidamente. Luego llamó a mi abuelo, que vivía justo en la calle de arriba, y gritó blasfemias sobre cómo iba a violar a sus hijos, ¿verdad?, frente a ella. Luego llamó a la policía y les explicó lo sucedido. Lo siguiente que sabemos es que mi abuelo aceleró el camino de entrada con su arma, disparando al azar por la ventana. Los policías se detuvieron justo cuando el hombre se fue hacia el bosque. Vi su espalda, pero eso fue todo. Lo persiguieron por el bosque con perros y todo el escuadrón buscó. Otros oficiales inspeccionaron la casa y vieron múltiples marcas de rasguños en nuestras puertas, así como en el costado de la casa. Aparentemente, él intentó entrar y no pudo. No sabemos cómo trató de atraernos para que lo dejáramos entrar. Nunca descubrieron quién era, y esa fue la última vez que lo vimos. Todos estuvimos bastante traumatizados por un tiempo, pero de hecho, a nuestro padre no le molestó en lo más mínimo. Él no se despertó en todo ese tiempo. La historia que voy a contarles es un evento que le sucedió a mi madre alrededor de 1972, cuando tenía 8 años. Ella me lo ha relatado desde que yo era joven, y realmente piensa en ello. Todavía está afectada por lo que ocurrió. Para preparar la escena, mis 2 abuelos tenían un restaurante y una gasolinera en nuestra ciudad natal, y siempre habían tenido algún tipo de negocio desde los años 50. Esto significaba que muchos días mi mamá tenía que tomar el autobús escolar a casa y quedarse sola si mi abuela tenía que quedarse y ayudar con las tareas. Normalmente no era por más de 1 hora, o a veces venía su hermano mayor, mi tío, quien también tomaba el autobús, pero él era un poco mayor y a menudo tenía práctica de fútbol, como sucedió el día del evento que voy a contarles. Ese día, mi madre llegó a casa, entró en la casa
y guardó sus cosas. Recientemente había recibido un nuevo cachorro, así que sabía que lo primero que tenía que hacer era llevarlo al patio para que fuera al baño. Envolvió al perro en una toalla blanca y lo acompañó afuera. Mientras dejaba al perro en el suelo, sacudió su pelo de la manta y lo arrojó al viento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el hijo del vecino la estaba mirando desde el otro lado de la calle. Este hombre tenía 20 y tantos años y era conocido por ser extraño y tener problemas mentales. Aunque en el país las enfermedades mentales no siempre son reconocidas. Hacía cosas psicópatas, como abusar de animales, cosas realmente enfermizas de las que no quiero entrar en detalles. Mi mamá dijo que él siempre la asustaba a ella y a los demás. Ella sentía que él la miraba fijamente cuando jugaba afuera, lo que la hacía sentir incómoda. Ese día, él apareció de la nada en su jardín. Mientras ella sacudía la manta, él comenzó a sonreír y saludar. Sintiendo un pequeño shock, ella levantó a su cachorro, entró y cerró la puerta. Comenzó a hacer algunos deberes, pero después de unos 5 minutos de trabajo, escuchó un fuerte golpe en la puerta. Caminó lentamente hacia la ventana para ver quién era. Sabía que no eran mis abuelos, ya que tenían sus llaves. Cuando abrió las persianas, sus ojos se encontraron con los del extraño del otro lado de la calle, como si él ya estuviera mirando por la ventana. Ella saltó, gritó un poco mientras cerraba las persianas, luego caminó hacia la puerta y se aseguró de que estuviera cerrada. Él continuó golpeando la puerta de manera lenta y continua, casi en un ritmo. Entonces, ella realmente se asustó cuando él comenzó a hablarle a través de la puerta. «Hola, cariño, te vi con tu perrito. Déjame entrar para verlo». Ella estaba en shock. «Vamos, déjame entrar, cariño. Por favor, quiero ver a tu perrito». En ese momento, mi mamá gritó: «Tienes que irte ahora. Tienes que volver a tu casa. No te conozco». Pero él seguía tocando. Realmente puedo imaginar el miedo en los ojos de mi mamá cuando describe esa parte. Me da escalofríos por todo el cuerpo. Luego él dijo: «Déjame entrar. Te vi ondeando tu bandera de rendición». No bromeo. El tipo pensó que mi mamá sacudiendo su cabello de la manta era una señal de rendición y le hizo una señal para que se acercara. Mi mamá, asustada, gritó llamando a mi papá y a la policía: «Si no te vas ahora». Con esto, los golpes cesaron. Ella trató de recuperar el aliento y deshacerse del miedo. Luego se levantó y corrió hacia el sótano de la casa. Era una casa vieja. En el sótano estaban la cocina y la sala de recreo, junto con el único teléfono en la casa. Llegó al teléfono y comenzó a marcar el 911. De repente, escuchó un ruido en la habitación de al lado. Miró hacia arriba y vio al vecino enloquecido intentando gatear por la ventana de la cocina. Él estaba arrancando la cortina mientras la parte superior de su cuerpo atravesaba la ventana. Mi madre gritó lo que le estaba pasando a la policía por teléfono. De repente, él comenzó a sangrar por el abdomen, donde se había cortado con el vidrio de la ventana, ya que su mitad inferior no podía pasar. Entonces, mi mamá comenzó a escuchar a mi abuela gritar: «¿Qué diablos estás haciendo?». El tipo gritó de dolor y se retorcía fuera de la ventana mientras ella lo golpeaba por detrás con una herramienta que había en su jardín, al costado de la casa. Él logró salir por la ventana y corrió a su casa. La policía llegó. Mi abuela llamó a mi abuelo, y él también llegó después de cerrar el negocio. Cuando le dijeron que arrestaron al hombre por allanamiento de morada y algo más, creo que no estaba relacionado en el día de su cita en la corte, le contó a la policía la historia de la bandera blanca de la rendición. Sin embargo, esta fue solo una de las locuras de su historia. Se supo que ese mismo día había salido de una institución mental, y aunque mi madre dijo que finalmente murió en una institución fuera del tribunal, la familia sureña del hombre trató de culpar a mi madre, que solo tenía 8 años. El padre del hombre llamó a mi madre. No hace falta decir que mi abuelo, entrenado en el ejército, le dio un golpe al tipo en las escaleras del tribunal mientras los policías locales hacían la vista gorda.
Esa historia siempre se me queda grabada. Mi madre tuvo que recibir terapia por ello, y hasta el día de hoy, no puedo evitar preguntarme qué le habría hecho si mi abuela no hubiera regresado a casa en ese momento. En los años 70, cuando mi mamá tenía unos 20 años, una noche estaba en una gasolinera con una amiga, visitando al hermano de su amiga, Mike, quien trabajaba allí. Se quedaron y pasaron un rato antes de que mi mamá decidiera irse, así que se subió a su auto y se dirigió a casa para pasar la noche. Poco después de salir notó que un auto la seguía muy de cerca. Al principio no pensó en ello y continuó conduciendo. Sin embargo, mientras seguía por la carretera, el auto continuó siguiéndola. No había muchos otros autos en la carretera esa noche, y mi mamá vivía en una zona semirural con muchos vecindarios y casas cerca, así que empezó a parecer un poco extraño que este auto la siguiera tan de cerca durante tanto tiempo. Algo no se sentía bien. Finalmente, giró por su calle, que era bastante apartada, y solo tenía un puñado de casas en ella. El auto también giró, lo que definitivamente no estaba bien. Ella vivía en una casa vieja al final de un largo camino de entrada con muchos árboles, así que el área estaba casi completamente oscura por la noche. No había manera de que pudiera salir de su auto y entrar. Cuando llegó a su casa, con el auto todavía detrás de ella, lo único que se le ocurrió fue darse la vuelta y conducir de regreso a la estación de servicio de donde acababa de venir, donde sabía que Mike todavía estaría. El auto la siguió todo el camino de regreso, y cuando giró para entrar en la gasolinera, solo entonces vio que el coche se alejaba. Corrió dentro y le contó a Mike lo que había pasado. Se quedó allí hasta el final de su turno y él la llevó a casa. Lo que hace que esto sea aún más inquietante es que aproximadamente un año más tarde, un hombre fue arrestado por asesinar a 5 mujeres jóvenes en los alrededores del área donde mi mamá vivía. Hasta el día de hoy, no puede evitar pensar que fue él quien la siguió esa noche y se pregunta qué podría haber pasado si hubiera intentado entrar en su casa.